4 días de la intervención militar histórica sin precedentes de Estados Unidos en Venezuela, la caída de Nicolás Maduro, la preocupación a esta hora en las calles, no solamente de la capital de Caracas, en las principales ciudades venezolanas con respecto a los grupos paramilitares. ¿Qué sucede con la transición? ¿Habrá transición en Venezuela? ¿Qué sucede con el petróleo? Todos los títulos que nos anticipaba Andy. Vamos a hablar con Aymara Alonso, periodista en Caracas. Aymara, buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por este pase y por estar tan atentos a lo que sucede en Venezuela. Por favor, gracias a vos. Bueno, hablábamos, ¿no? Incluso en las tapas de los diarios de Argentina, la imagen que impacta todavía, ¿no? De los grupos paramilitares que están controlando la calle y sobre todo el poder que todavía mantiene, y lo digo entre comillas, el régimen de Maduro. Disculpa que te escucho un poco entrecortado, saben que la señal acá está ahorita un poco mala, pero ¿me puedes volver a repetir la última parte? Sí, te preguntaba por los grupos que controlan la calle, ¿no? Veíamos las imágenes que son preocupantes, ¿no? De los grupos paramilitares, las milicias, ¿no? Como puedo decir, los grupos colectivos chavistas. ¿Qué pasa en la calle? Sí. Sin lugar a duda, el día de ayer sobre todo fue una imagen que nos impactó mucho porque Diosdado Cabello amanece en las calles de Caracas con un grupo importante y significativo de, bueno, no sabemos a qué cuerpo policial pertenecen porque están todos vestidos de negro y con armas largas, que son los llamados colectivos. Sin embargo, pues la calle hoy amanece un poco más tranquila, ya hay un poco más de personas saliendo a trabajar. Recordemos que venimos de un asueto navideño y había personas todavía de vacaciones. Sin embargo, ya hoy empieza a notarse un poco más de movimiento en la calle, ya más personas han ido a sus lugares de trabajo. Las clases están reprogramadas, por lo menos en la principal universidad del país, que es la Universidad Central de Venezuela, reprogramó para la semana que viene. Sin embargo, el ambiente pues de zozobra cuando tú ves a estos cuerpos colectivos en la calle, cuando ves a funcionarios policiales o una caravana policial, en lugar de darnos tranquilidad, nos preocupa mucho más, porque no estamos en un contexto normal, a pesar de que ya vayan 4 días de lo que ocurrió. Aymara, ¿cómo estás? Buenos días, Carola te habla. ¿Cómo tomaron el anuncio de Donald Trump en el día de ayer con respecto al tema de los barriles, de la enorme cantidad de barriles de petróleo que van a llegar a los Estados Unidos? ¿Cómo lo tomaron allí en vuestro país? Hola, Carola, un gusto saludarte también. Igualmente. Bueno, nosotros estamos a la espera de las reacciones oficiales, ¿no? ¿Qué va a decir Delcy Rodríguez con respecto a esto? Estaríamos cambiando de mercado. Ya no sería esta venta directa a China o a Irán, sino que estamos hablando de que irá directamente a los Estados Unidos. Estamos esperando reacciones. Algunas que he podido ver de los usuarios en redes sociales es que están sorprendidos. Y si Ahí se está cortando. Sí. Bueno, es la reacción, ¿no? Que se esperaba, sí, ¿no? y mientras retomamos el contacto con ella, veíamos en pantalla, vamos a volver a ese video precisamente, el de Diosdado Cabello, que va en coherencia con lo que Aymara nos decía, que Diosdado Cabello está saliendo a las calles, no se sabe específicamente con cuál fuerza, pero va con estos a los que llaman los colectiveros, son este grupo armado que no forma parte directamente de la fuerza militar o de alguna de estas organizaciones. Aymara, estás con nosotros de nuevo, ¿nos escuchas? Aymara, ¿nos escuchás? los oigo, yo los escucho perfecto. ¿Me oyen? Sí, perfecto, ahora sí. Sí, yo los oigo. Bueno, Perfecto. Era la repercusión, Ok, ¿no? Claro. ahora sí, Claro, sí, la si señal está y querés, el internet. Perfecto, quédate tranquila. Si querés completar la pregunta que te hicimos con respecto al tema de los barriles, estaban hablando de una cierta espera, de una cierta incertidumbre con respecto a la reacción de Delcy Rodríguez. Es correcto, que hay muchas interrogantes que se hace el venezolano con respecto a ese post. También fue un post de Donald Trump un poco tarde ya acá, ya muchos estaban durmiendo. Sí. Sin embargo, las interrogantes, y creo que la principal es si esto verdaderamente va a ser para el pueblo venezolano, como afirmaba Donald Trump. ¿Cómo va a ser esto en beneficio? ¿Se van a generar más empleo? O sea, estamos hablando de un cambio de mercado importante, que los barriles de petróleo pesado, de alta calidad, va a ir directamente a los Estados Unidos y ya no a China, ni a Irán, ni a otros compradores que teníamos directamente. Entonces, pues estamos hoy a la espera que probablemente en unas horas haya quizás alguna declaración de la misma Delcy Rodríguez o de algún vocero del oficialismo.
Ni siquiera compradores, porque lo que se dice es que ese mismo petróleo que sale de Venezuela a través de redes fantasmas era para pagar las deudas que se tiene con el gigante asiático China. Quería preguntarte, Aymara, también sobre imágenes que ayer veíamos, paredes pintadas con el nombre de Delcy Narco. ¿Has podido tú en persona ver esto? ¿Se habla de esto en Venezuela? ¿Es una cuestión solo de redes sociales? ¿Cómo lo ves? Mira, no, el tema de nosotros cubrir acá en Venezuela está sumamente complejo. Hace cuestión de un día hubo 14 periodistas detenidos, ya están liberados, pero el temor de nosotros de ejercer nuestra carrera libremente es muy grande, como para acercarnos a estos sitios, aunque la mayoría de los grafitis fueron en el interior del país, no fueron aquí en Caracas. Ir a recorrer o a hacer una cobertura in situ es muy difícil en estos momentos. Yo la mayoría de la cobertura la estoy haciendo desde casa. Claro. Yo tengo compañeros que todavía están detenidos después del contexto postelectoral del 28 periodistas de julio. detenidos, son periodistas detenidos, ¿no? Sí, sí. Para enfatizar, Sí, para al los menos que hay todavía 23, no hablan de dictadura, al menos ¿no? hay 23. No hay libertad de prensa en Venezuela. Y sobre ese tipo de libertad, ¿no? Hay un compromiso, al menos salió en los medios argentinos, de un cierre, potencial cierre del Helicoide, ¿no? Estamos hablando del centro de torturas más importantes de Latinoamérica. ¿Hay expectativa? ¿Creen los venezolanos que va a suceder en términos de compromiso o gesto para la negociación con Estados Unidos? Sí, por supuesto. Desde que Trump dijo eso ayer en vivo, en una declaración, estamos a la expectativa, incluso si ese cierre se trata de posibles liberaciones. Ahí la perdí. Estamos hablando de 800 presos políticos. Entonces, no, el factor, mientras que la reconectamos a Aymara, o Aymara, como le dicen ustedes, es el factor presos políticos, ¿no? Que todavía está latente la posibilidad de que, yo lo decía como gesto, no le quiero quitar el precio a las atrocidades, las violaciones a los derechos humanos que se desarrollaron en Venezuela en los últimos 20 años, pero como gesto a la comunidad internacional, sobre todo para las potencias que siguen respaldando al régimen, a la dictadura venezolana. Sí, Aymara, quería preguntarte también, y con esto ya seguramente te vamos a ir despidiendo, al menos que mis compañeros tengan más preguntas, pero Donald Trump ayer decía, de manera burlesca si se quiere, que le daba un tanto de vergüenza cuando veía a personas, a una señora específicamente con un cartel que decía, un papel que decía Free Maduro, liberen a Maduro, y dice que le preguntaron por qué, y la persona a la que le preguntaron ni siquiera sabía, es decir, resaltaba que esta persona estaba puesta allí con un cartel que le entregaron. Él dice, yo admiraba cuando en otros países genuinamente salían a reclamar. Te pregunto, ¿desde Venezuela se oye, se ve que hay marchas en Caracas o en cualquier parte del país para pedir la devolución de Nicolás Maduro? Sí las hay, pero es un grupo muy selecto, muy pequeño. De hecho, yo creo que la protagonista durante estos 4 días ha sido el silencio y calles vacías. Mira. Sí hay un grupo selecto, pero bueno, probablemente organizado por ellos mismos, pero no es no son manifestaciones masivas con estos carteles. Quizás por eso el mismo Donald Trump hacía burla de este tipo de concentraciones y personas con carteles. La protagonista durante estos 4 días ha sido el silencio. Muchos se preguntan por qué no celebran si tanto pedían que esto ocurriera, o por qué no hemos visto mayor expresión de los venezolanos. Bueno, yo creo que el sentimiento unánime en estos momentos es de preocupación, porque si bien muchos califican que esto ha sido un gran paso, todavía queda mucho por hacer acá. El tema de que siga ocurriendo detenciones, periodistas retenidos, así sea por unas horas, es algo que todavía no nos da para celebrar. Y sobre todo con la gran cantidad de presos políticos que hay, que si bien, como decían ustedes, no hay que quitarle el tono de lo grave que significa que haya casi 1000 presos políticos, sería un gran gesto y una tranquilidad incluso para los venezolanos de que se está avanzando hacia una posible transición si estas liberaciones se dan, si el cierre del Helicoide se da, y es una de las cosas que tanto aclaman los familiares de los presos políticos, que se cree que puede haber una transición si este pudiera ser un primer paso que hayan las liberaciones que se esperan. Aymara, hablabas recién del silencio.
que se nota en las calles y demás por parte de los ciudadanos venezolanos. ¿Qué pasa como funcionaria pública a cargo ahora de la transición de Delcy Rodríguez? Digo, en general estamos acostumbrados a que un presidente dé conferencias de prensa, mensajes y demás. ¿Hay determinada comunicación, algún tipo de comunicación por parte de esa figura? Sí, por supuesto, eso, a ver, tener acercamiento con ella en estos momentos es complejo. De hecho, pasa en la misma juramentación. Solamente ingresaron aquellos periodistas que están acreditados por el mismo gobierno. Claro. Es decir, quizás a lo que se esperaba, que quizás ella fuera un poquito más abierta a hacerle una entrevista, a que haya más periodistas que puedan ingresar a sus ruedas de prensa, pues en este momento está cuesta arriba, ¿no? Por eso, insisto, no estamos en un contexto normal y por eso el silencio de los mismos venezolanos. Estamos preocupados, hay incertidumbre porque no sentimos tranquilidad con todo lo que está pasando, incluso hay algunos descontentos porque haya sido Delcy quien quedó a cargo de la presidencia. Aymara, muchísimas gracias por el contacto y un deseo personal y colectivo de este equipo de trabajo en la Argentina, como periodistas que trabajamos libremente, al menos desde hace más de 40, casi 50 años después de la dictadura militar argentina, que puedas trabajar también en la calle, no solamente dentro de tu casa, que puedas ejercer el periodismo libre, que es clave para una república. Así que también es el deseo nuestro. Amén. Amén, amén. Es el mayor deseo de todos nosotros, que no tengamos que hacer tantas coberturas desde casa, sino en la calle, como a nosotros nos gusta, que somos reporteros y no podemos hacerlo libremente. La noticia Aymara está en la calle. Está en la calle y ahí tienes que estar trabajando. Esperemos que así sea. Es así. Un abrazo enorme. Gracias por el abrazo grande. Muchas gracias.